en tiempos dinámicos que estamos viviendo, eh, donde hay muchos cambios de los gobiernos y donde afectan, pues sí, la actividad de comercio exterior. Entonces, gracias. Me gustaría darles nuestro punto de vista, cómo están las cosas actualmente y en relación a la actividad aduanera americana, que eso es lo que hacemos todos los días. Despachamos mercancías por los puertos americanos, principalmente la frontera norte con Estados Unidos. Este, tu- su servidor vive y labora en Laredo, Texas, y soy agente aduanal americano, US Customs Brokers, donde el gobierno federal americano nos otorgó una licencia personal aduanera, pues para representar a importadores y a exportadores y atender sus necesidades para liberar sus mercancías ante las autoridades aduaneras americanas. Entonces, David, si quieres, continuamos con la presentación para ver temas un poquito más específicos, ¿verdad? Y cómo y cuál es lo que nos interesa aquí es conocer el tema aduanero americano, porque realmente sí tiene un impacto directo en nuestra planeación y en nuestros embarques en México. Obviamente podemos tener una excelente planeación aduanera mexicana, pero nuestra contraparte americana, de nada sirve despachar mercancías en los puertos mexicanos si van destinadas a Estados Unidos, porque también es importante cumplir con los requisitos comerciales y gubernamentales en Estados Unidos. Empezamos platicando esta presentación con el famoso Tratado de Libre Comercio que tenemos firmado con Estados Unidos y Canadá. Eh, Definitivamente creemos que este es un gran programa de comercio exterior, un tratado no nada más aduanero. El tema aduanero, que es donde nosotros nos especializamos, existe, pero pues sabemos que hay otros temas fundamentales y esenciales que se diseñó este tratado desde un inicio, ahí por ahí de los 2018, em, y viene reemplazando al famoso Telecan, ¿verdad? De los noventas, eh, iniciando desde los noventas. Pero básicamente ese tratado sustituye al tratado actual, TEMEC, ¿verdad? También conocido como USMCA en Estados Unidos y en Canadá como el CUSMA, que viene siendo las iniciales, Canadá, Estados Unidos y México. Eh, Cada país tiene su legislación, pero está hecho bajo un tratado único, que se aplica y se aterriza de manera particular en cada país. Em, Definitivamente, este tratado trinacional pues, ha hecho muchos cambios sustanciales a México, Estados Unidos y Canadá. No es perfecto, como nada es perfecto, como ningún tratado, pero sí hemos visto un gran incremento de operación entre los tres países. Y eso, afortunadamente, notamos la misma tendencia. Cada año hay un aumento en las operaciones donde se aplica este tratado. Obviamente siempre hay revisiones, siempre hay em, po- polémicas y temas que se tienen que adecuar o que se pueden o que se tiene el derecho de cambiar. Hay otros temas también igual de importantes, como laborales, temas
de propiedad intelectual, temas de migración, temas de, pues de los beneficios de las maquiladoras y de las fábricas y de el proceso manufacturero, que hemos visto ese gran beneficio, pues particularmente en la industria automotriz. Medio ambiente es otro de los temas, pero bueno, me gustaría enfocarme en los temas de comercio exterior, como el tema aduanero, este, que es donde estamos hoy en día queriendo conocer y queriendo aprender y tratando de entender cómo funciona y cuál es el caminito, ¿verdad? ¿Cuál es la tendencia al futuro? A pesar de que hay algo de incertidumbre, siempre lo hay, vayan, eso no es nada nuevo, siempre lo hay. Silenció tu micrófono. Perdón, David, ¿sí me escuchas? Sí, listo ya, se escucha. Sí, Perdón, creo que gracias. el micrófono se puso en pausa. En mute. Así es. Este, disculpa. Decía bueno, platicamos del famoso Tratado de Libre Comercio, cómo nos ha hecho la vida de los importadores y exportadores y la misma autoridad aduanera, cómo se ha facilitado esa actividad por varias razones. No nomás es por la eliminación de los aranceles. Yo creo que ese es sabemos que ese es el beneficio más grande, ¿verdad? Se eliminan las barreras. ¿Cuáles son las barreras de comercio exterior? Pues el arancel es, yo creo que una de las más grandes para poder este, ser más competitivos contra otros mercados y con otros países y con otros tratados de libre comercio que también existen. Entonces, fortalece la región y definitivamente crea no nada más productividad, pero también mucho empleo directo e indirecto. Por esos, gracias a esos procedimientos aduanales, donde los países se ponen de acuerdo para tratar de implementar y adoptar procedimientos y estándares aduanales bajo un marco jurídico, para que las prácticas sean iguales o muy similares. Y todas lo importante es que se tenga una visión y se tenga un caminito planchado, pues, para el futuro. Intercambio de información, eso es un tema relativamente nuevo. Intercambio de información entre los gobiernos, o sea, esta información se comparte, se utiliza para efectos económicos y para efectos estadísticos. Es aprovechar de la información que uno ya tiene para ayudar al país vecino, para que ellos también tengan una métrica, ¿no? Y una medición similar y encontrar, pues, encontrar ciertos tendencias y con esas tendencias publicar leyes y hacer medidas económicas. Eh, Reglas de origen. Sabemos que el tratado tiene sus propias reglas de origen, que incluso son un poquito más fáciles de entender. Su aplicación es un poquito más simplificada. Entonces, esa flexibilidad es la que vemos en el TEMEC, y únicamente en el TEMEC, porque si la comparamos con otras legislaciones aduanales, es único. El TEMEC es único y la visión es
pues, la simplificación y intra México, Estados Unidos y Canadá. Hay obviamente como cualquier otro tema y como cualquier otra actividad, hay discusiones hay desacuerdos, hay problemas, se encuentran ciertas operaciones, ciertas industrias afectadas o quejas, y esos son los derechos que tienen los importadores y exportadores, y para eso existen paneles, paneles dentro del TEMEC para hacer esa discusión y esa resolución de diferentes tipos de disputas internacionales, para platicarlo y resolverlo también dentro de los intereses del Tratado de Libre Comercio. Entonces, este famoso Tratado de Libre Comercio, pues sabemos que se acaba de rectificar hace poquitos años, por ahí del 2020, y realmente en esencia, pues es un Telecan, punto 2. Pero jurídicamente hablando, pues sí, es un tratado de libre comercio nuevo, muy similar al hermano que ya NAFTA, con el famoso NAFTA que ya no existe, pero ahorita sabemos que va a continuar y que se va también a revisar. Es parte de la revisión de este tratado, es parte de la estructura. Es decir, cada ciertos años se revisa y se firma bueno, no se firma, pero sí se extiende, esa es la palabra, se extiende. Entonces, esa fecha, aún falta un poco de tiempo. Es en el 2026 donde se juntan los, este, los tres países, para extenderlo por otros, creo que son 16 años, si bien recuerdo. Y ahorita obviamente hay un tema de moda que es la famosa revisión y la famosa, qué va a pasar en un año cuando se acerque la fecha de la extensión de este Tratado de Libre Comercio. Pues bueno, sabemos que estamos en año electoral, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en Canadá, digo, como en México, perdón, es un año electoral. En Estados Unidos, obviamente, estamos a poco tiempo, corto plazo, de que la elección presidencial. Ahorita, en este momento, ¿qué sucede? Pues hay mucho ruido, hay mucho ruido, es un ruido político más que nada, donde los candidatos se expresan y pues tenemos que esperar a ver quién es el siguiente presidente. Definitivamente, ninguno de los candidatos americanos han propuesto cancelar el Tratado de Libre Comercio. Eh, no creo que ese sea el caso. Por ningún lado se ha propuesto eso. Sí, sí ha habido diferentes opiniones, unas más agresivas y unas más que otras, pero bueno, eso es pura especulación. Ahorita el presidente, tenemos que esperar, ¿no? Para ver cómo se desarrolla a finales de año el nuevo presidente, pues, para seguir con el diálogo, más que nada, con el diálogo entre los tres países. Y, y, y ese es lo que viene siendo en conclusión el TEMEC, USMCA, y cómo estamos unidos con este gran tratado de libre comercio que se aplica en la gran mayoría de las operaciones de comercio exterior, tanto de importación como de exportación entre Estados Unidos y México. No sé si tengan alguna preguntita, David, o si prefieren dejarlo al final.
Sí, justamente iba a dar aviso aquí a los asistentes de mantener las preguntas para el final de la sesión y pues ya lo revisamos en conjunto. Perfecto. Es- si me das oportunidad continuamos con la siguiente, Filmina. La que sigue, por favor. Gracias, David. El siguiente tema también esencialmente importante porque es parte de la normatividad aduanera en Estados Unidos, es el famoso acero y el aluminio. Un tema que siempre ha estado pues, en los parámetros y en la lupa de los actores y de la comunidad de comercio exterior, pero sentimos que en los años recientes pues ha habido más legislación, más cabildeo, más presión y el acero y el aluminio se han convertido en pues en entre comillas, ¿no? Una industria donde hay muchos intereses, ¿verdad? Dependiendo a quién le preguntemos, pues siempre va a haber dos o más opiniones. Por un lado, está la industria en Estados Unidos, donde existe un cabildeo muy, muy, muy grande para fortalecer la industria nacional, respetando, obviamente respetando el Tratado de Libre Comercio, que eso siempre no se puede ignorar por ley, pero sí se tiene que considerar. Entonces, por otro lado, tenemos el TEMEC y por otro lado tenemos presiones domésticas en Estados Unidos, donde la barrera siempre ha tenido un estándar alto y donde quizás, si lo vemos de alguna manera, esa barrera sí ha aumentado, sí han crecido las barreras para la importación de acero mexicano y, y más, mucho más de otros países, pero incluso del acero mexicano y del acero canadiense, con todo y el Tratado de Libre Comercio, que es una ley. Aún así, existen otras leyes que también son igual de importantes y tienen que formar parte, pues, de la planeación, ¿no? De un exportador y de un importador y viceversa. A eso nos lleva al siguiente tema, las tarifas de acero. Y luego, no nada más de acero, el gobierno americano decidió hace poquitos años meter al aluminio en en esta legislación, que también es conocida como sección 232. Es un sinónimo. Sección 232, cuando escuchamos esa palabra, es acero y aluminio. Entonces, ¿qué es esto, estimados? Pues realmente es un decreto presidencial americano em, que que existe desde los años 60. Fue cuando fue creado a principios de los años 60. El gobierno americano decidió imponer impuestos a ciertas mercancías por temas estratégicos de seguridad nacional. Esa palabra seguridad nacional sabemos que es estratégica, sabemos que es grande,
tiene mucho ruido. Los gobiernos no nada más en Estados Unidos, también en México y en todo el mundo, creo que en muchos otros países se utiliza mucho esa palabra, pues como una palabra de proteccionismo, para proteger ciertos temas domésticos. Entonces, seguridad nacional se escucha un poquito crítica la palabra y últimamente se ha utilizado pues para tomar medidas drásticas, medidas de aceleración, medidas quizás que no tengan algunas no tienen que pasar por el Congreso, algunas son ejecutadas y autorizadas por el nivel ejecutivo presidencial, donde donde se emite pues un decreto, a final de cuentas, tiene la sustancia jurídica para funcionar como ley. Entonces, enfocándome en el tema, para enfocarnos en el tema aduanero y de comercio exterior, entra el acero y el aluminio. Sabemos que de manera organizacional y para darle forma a esta legislación, eh, es fácil partirla en dos. Por un lado está el acero y por el otro lado está el aluminio. Es un tema complejo, sí lo es, porque se ha estado modificando. Eh, ya van varias modificaciones que surgen en estos últimos años. Se agregan más fracciones, se agrega el aluminio, se agregan, se implementan más decretos al mismo decreto. Entonces se agrega más lenguaje y más requisitos. Entonces, empezando con el aluminio, que se importa a Estados Unidos, obviamente mucho acero de México entra a Estados Unidos, pero también mucho aluminio. Eh, en en esencia, el aluminio está sujeto a un 10% del pago de impuestos. Ese es el aluminio, esa es la regla general. 10% y no es un arancel, es un impuesto especial en base al decreto sección 232. Por aparte, existen eh, otros gastos fiscales, no nada más hay aranceles, hay fees, MPF, que viene siendo el equivalente al DTA en México, entre otros impuestos o gravámenes fiscales o aduaneros, como cuotas compensatorias, eh, y medidas de salvaguarda, etcétera, etcétera. El, Enfocándonos en la sección 232 del aluminio, pues la gran noticia es que México es un aliado de Estados Unidos, no nada más por el TEMEC, aunque sí es, yo creo que principalmente por el TEMEC, pero por muchas otras razones previo al TEMEC y lo ha sido afortunadamente. Tenemos de vecino pues a un mercado, el mercado más grande del mundo. Entonces, México, Canadá, Argentina, Australia, eh, y la Unión Europea. Y bueno, ahora que se salió Inglaterra, o mejor dicho, el Reino Unido se salió de la Unión Europea, pues ya es un país por separado. Entonces, esos son los países que están exentos al pago de este 10% de impuestos. Pero no es así de fácil. También hay otro lenguaje y otros requisitos que hay que considerar. Por ejemplo, el país de fundición.
aunque venga de México el producto, proveniente, me refiero, entra a Estados Unidos un embarque proveniente de México, de aluminio. Si el país de origen, tiene que ser México, y no nada más el país de origen y el país de procedencia, también ese es el país de fundición, donde se fundó la materia prima, o la materia primaria de este aluminio. Tiene que ser México. En Estados Unidos, la palabra clave utilizada por todas las legislaciones, especialmente esta sección 232, es smelt and cast, country of smelt and cast. Tiene que ser México. Y dentro de esta legislación, si viene, por ejemplo, si contiene aluminio de China, de Irán, de Rusia, y ahora también agregaron a este país pequeño al lado de Rusia, que es Belarus. Estos, China también lo incluyeron recientemente. Estos 4 países están sujetos al pago del 10%. Y una gran noticia que también es relativamente nueva: Rusia paga el 200%, no el 10%, paga el 200%, solamente Rusia. Todos los otros países pagan el 10%. Exento los países aliados, donde tienen un convenio con Estados Unidos, que son los que platicamos: Europa, Australia, Argentina, México y el Reino Unido. Entonces, castigaron a Rusia con ese por ciento de 200. Entonces, ¿qué significa esto? Mucho ojo. Hay aluminio ruso en México. Sí, sí lo hay. Hay mucho. Si México fabrica el aluminio, pero con producto ruso, a pesar de que sale de los hornos de México, a pesar de eso, paga un 200% de arancel. ¿Por qué? Porque materia prima de Rusia. Muy importante. Esto es algo relativamente nuevo. Esto es algo que el gobierno americano decidió implementar porque encontraron casos, de embarques de aluminio hechos en México, pero muchos de ellos contienen aluminio de China y de Rusia, o de otros países. Entonces, el castigado realmente es Rusia. Ahora bien, eso es el aluminio. Quisiera, David, continuar ahora con el acero. El acero también forma parte. El acero es un producto, todavía no llegamos a la sección de China, David. Seguimos hablando de gracias. El acero, sigue siendo parte de esta legislación, sección 232, donde existe un impuesto diferente al aluminio. El acero está sujeto a una tarifa especial, desafortunadamente, o afortunadamente, dependiendo cómo lo veamos, del 25%. Estamos hablando de las famosas fracciones del capítulo 72 y 73. Esto es solamente materia prima. Em, no es cualquier producto de acero. O sea, no crean que una máquina eh, de acero está sujeto al cumplimiento de este requisito. Solamente capítulos 72 y 73. Igualmente el aluminio. Solamente capítulo 76 de la tarifa armonizada aduanera. Este, entonces sí son muchas fracciones que tienen que pagar el 25%, aun cuando vengan
de México. Pongo una estrellita, un énfasis ahí, aun cuando vengan de México, porque hay mucha información y hay muchos requisitos que hay que considerar. Entonces, si viene de México, es muy probable que no pague este impuesto especial, pero hay que tener cuidado porque depende de muchos factores. Y en eso es lo que tocamos ahorita en unos minutitos. Eh, claro que el acero americano y el mexicano y el canadiense no está exento a este requisito. Curiosamente, el acero australiano, acero de Australia y acero de Ucrania también tienen también están dentro de esta lista de países que están realmente exentos. Ucrania es por temas de ayuda a ese país por el tema de la guerra con Rusia. Eh, y Australia históricamente ha tenido una relación muy grande de temas de acero con Estados Unidos. Eh, sí se importa mucho acero, pues de todo el mundo, pero por eso de estos 5 países, Estados Unidos, Canadá y México, por el gran Tratado de Libre Comercio. Y bueno, mencionaba que hay que tener mucho cuidado con México porque hace poco tiempo la, el decreto presidencial le agregaron más lenguaje. El presidente publicó más, pues, más condiciones a la sección 232 y requiere que el país en Estados Unidos le llamamos melt and pour, donde fue derretido la materia primaria del acero. Tiene que ser mexicano, americano o canadiense. ¿Qué significa esto? Que encontraron que hay casos activos, hay investigaciones a muchas empresas americanas y mexicanas, donde se han descubierto que sabemos la realidad, que en México producimos muy buen acero, pero que no todo el acero que exportamos de México a Estados Unidos, no todo es 100% eh, hecho en México. En México importamos mucho acero de Brasil, de Argentina, incluso de Rusia, de Europa, de Japón y de otros países. Entonces, desafortunadamente, esa fue la decisión donde sí nos movió el gobierno americano las reglas del juego un poco, condicionando que el acero hecho y proveniente de México también sea, este, contenga el acero primario antes del proceso productivo, eh, 100% originario de México, Estados Unidos y Canadá. Muy similar a la regla de fundición del aluminio. Diferente, pero muy similar. Se aplica de manera muy similar. Afortunadamente, hay otras medidas que el gobierno americano tiene para exentar o para eliminar el pago de este 25% de impuestos. Nos lleva al siguiente punto, que es el Reino Unido, que es Europa, la famosa Unión Europea, que está hecho de muchos países, Japón, Corea del Sur, Brasil y Argentina. Estos países afortunadamente tienen cupos. Cupos en Estados Unidos se llaman quotas. Entonces, una cuota o un cupo, mejor dicho, hay que recordar que es una cantidad determinada
a la comunidad de importadores para meter al país esa cantidad limitada. Ahora, ahora bien, dependiendo del país de origen, hay dos tipos de cupos. Está el cupo máximo, que es cuando la cantidad se llega al límite y después de ese día ya no se permite importar nada de acero. Por otro lado, la gran mayoría de los cupos caen en en el cupo por, por tarifa, es decir, de 1 de enero a al último día de, de marzo se puede importar cero, cero impuestos. Después, de abril en adelante, se puede seguir importando, pero pagando el, el 25% o otro impuesto preferencial, pero ya no es gratis como de enero a marzo. Ya sería, se agota el cupo y se tiene que pagar el impuesto correspondiente y aplicable, ya sea el 25% o lo que califica dependiendo del país de origen. Entonces, esa es no, no hay que asustarnos, también hay otras alternativas aparte de acero mexicano y canadiense y australiano, mucho acero de Inglaterra y de Alemania y de Italia y de Japón. Y no se diga de Brasil y de Argentina. También mucho acero que va a dar a todas las esquinas del mundo. Y por último, antes de cerrar de este famoso requisito no arancelario, que eso es lo que es es una barrera eh, sujeto a restricción y regulación no arancelaria, porque estamos hablando de un impuesto que no es un arancel, simplemente es un impuesto especial. Hay otras, aparte de estos costos, hay otros requisitos no arancelarios, que es el famoso certificado, eh, se tiene que presentar por ley el certificado de molino y dependiendo de la fracción y dependiendo del país de origen, también se tiene que presentar el certificado de análisis, donde se compruebe que la fracción arancelaria declarada en la operación, pues es la correcta, dependiendo de si es un aliado, dependiendo del proceso productivo del acero, dependiendo del espesor, etcétera, entre otras características muy técnicas del producto de acero o aluminio. Em, Otra regulación y restricción no arancelaria es la licencia de importación en inglés conocida como el Steel and Aluminum Import License. Este es un requisito que no tiene relación directa con la legislación sección 232, pero sí es un requisito para toda importación de acero y de aluminio. Es básicamente un permiso que el contribuyente importador tiene que tramitar y tiene que conseguir directamente con el gobierno americano. La oficina que otorga y controla esos permisos es el famoso International Trade Administration del Departamento de Comercio, Department of Commerce. Este, Esto es relativamente sencillo y gratis, no hay un costo, pero sí se tiene que realizar previo a la importación mediante un trámite electrónico, este, declarándole a ellos la misma o casi la misma información de un entry. Un entry, cuando digo la palabra entry, me refiero a un pedimento
americano de importación a Estados Unidos. Le llamamos entry o entry summary, o también conocido como pre-file. Pero estas son las, no quiero confundirlos, tampoco quiero aburrirlos, pero sí quiero que todos nos llevemos de tarea que los que importamos o exportamos acero y aluminio eh, a Estados Unidos, algún cliente en Estados Unidos, esta tarea de todos los días para mantener un compliance aduanero, para ayudar a sus clientes y pues para hacer las cosas bien, como deben de ser, para no tener ninguna duda. Entonces, eh, debemos recordar y no olvidar las famosas cuotas compensatorias, anti-dumping duties, que esa es otra barrera de comercio exterior. Y las famosas medidas de salvaguarda, que en inglés se llaman countervailing duties. Desafortunadamente, México, este, sí tiene muy pocos casos abiertos bajo activos, quiero decir, muy pocos. Este, los podemos contar, creo que son tres, solamente tres casos para tres empresas en México. Definitivamente, China tiene bastantes casos y empresas castigadas que están sujetos a este pago. Y bueno, eso sabemos que es un proceso muy complejo y muy largo de investigación previa, donde se analiza ciertos factores como precios y otros precios que submercado y otras prácticas encontradas que no permiten que uno pueda competir e importar. Y hablando de cuotas compensatorias, pues eso nos lleva al siguiente tema, el famoso tema de China, que también está de moda, igual que el acero y el aluminio. Eh, China, pues, obviamente todos sabemos qué es China, hasta mi hijo de 7 años, conoce esa palabra y no nada más la conoce, la entiende, sabe que es un país emergente. Todo el mundo sabemos que China, es un gran, actor en el mundo del comercio exterior. Es un país que es una opción, o sea, es un mercado. Y para Estados Unidos, últimamente se ha hecho pues, para ciertas personas, ¿no? De Estados Unidos se ha hecho en pues, una amenaza o en un problema. Eh, Sabemos que hay una guerra comercial, y no es nueva, es una guerra comercial que existe desde finales de los 70 o principios de los 80. Creo que ha habido periodos donde ha habido diálogo, ha habido cooperación entre los dos países, pero creo que en este momento sí se volvió a intensificar este tema, especialmente entre Estados Unidos y China. Obviamente por ahí México también eh, es un actor importante, por ser, no nada más por ser vecino, pero por temas estratégicos. Entonces, pues sabemos que el gobierno americano eh, ha impuesto, le ha hecho la vida difícil pues a los importadores que están interesados en seguir importando productos o materiales de China. Y realmente muchos están necesitados en seguir haciéndolo y muchos de otros, aún con las barreras, aún con los nuevos costos,
todavía deciden hacerlo porque todavía eso funciona hacerlo. Y existe la manera de hacerlo legalmente, pero aquí donde nos afecta a nosotros como mexicanos es que también vemos productos de China en México que queremos exportar legalmente a Estados Unidos. Entonces, enfocándonos en la legislación aduanera y el impacto con China, este, y su involucramiento el día de hoy en la logística y en el comercio exterior, nos va a dar, vamos a dar a una sección 301, que es la legislación especial donde el gobierno federal americano decidió usar esa ley, que también es una ley presidencial, especialmente publicada por la mano ejecutiva, o sea, el gabinete presidencial en Estados Unidos en los años, a finales de los años 70, publicaron esto y con el tiempo le han estado agregando. Me refiero a agregando porque ahí decidieron meter el tema de las barreras contra China para frenar. Esta es el objetivo, ¿verdad? Es frenar la importación de productos chinos a Estados Unidos. Obviamente hay sus requisitos y si se cumplen, se puede seguir importando como se hace todos los días en Estados Unidos, directo de China, por México o por cualquier otro país. Entonces, pues sí sabemos que existen pues, sanciones como las que platicamos hace rato del aluminio este, de China, aunque venga aunque venga por México, aunque en México pasó por una transformación. Este, y bueno, pues todo esto creo, sabemos que con el tiempo hacemos una pausa y un análisis y sabemos que todo esto se ha creado por temas de precios, subvaluados y temas de propiedad intelectual que se han roto esos acuerdos internacionales. Otras prácticas desleales como subsidios muy grandes que dan los gobiernos al sector exportador y con esos subsidios, pues el producto está por encima y puede competir fácilmente, fácilmente contra otros productos nacionales en Estados Unidos. Entonces entra el cabildeo, entran las quejas y ahí es donde los economistas americanos se dan cuenta que para ellos sí hay un problema. Otros temas relacionados, derechos humanos, se ha puesto de moda, el mercado laboral, este, ilícito, obviamente, ha habido casos y es un tema donde también hay otras legislaciones en Estados Unidos para castigar a empresas chinas y automáticamente cuando castigas una empresa china, pues castigas a muchos productos. Y todos los productos se controlan mediante país de origen y mediante fracción arancelaria. Y así es como se controla y se implementan estas barreras de comercio exterior. Entonces, pues para concluir con el tema de China, pues realmente ahorita se escaló, el, el tema se escaló y existe un 25% de tarifa especial general que está sujeto todo importador americano. Cuando digo importador americano, también me refiero a los exportadores mexicanos, muchos de ellos que también actúan como importadores americanos. Em,
ejemplo de este 25% de arancel especial, eh, aún hay propuesta ya publicada para, para aumentar ciertas fracciones al 50% en enero de este año. Eso sí está en el veremos. ¿Por qué? Pues porque todavía no llega la fecha de implementación y porque pues todavía falta la elección presidencial en Estados Unidos. Pero sí hay que tener en cuenta que baterías, mascarillas, mm, otros, las celdas solares, eh, los módulos solares, los famosos chips, o semiconductores, como debemos decirles, esos son los afectados. Y si las cosas continúan iguales como están hoy, van a caer en un 50% de impuesto. Aparte, no, ese 50% no incluye el arancel que marca la fracción en la tarifa aduanera americana, y tampoco incluye las regulaciones y restricciones no arancelarias, y también hay que recordar, tampoco incluye alguna otra cuota compensatoria o caso activo de medida de salvaguarda. Entonces estamos hablando de que este 50% se puede elevar a mucho más alto. Y bueno, hablando de elevar impuestos, eh, los vehículos eléctricos se van al 100%. Eso, eso ya está en vigor. Vehículo eléctrico de China está sujeto al pago de 100% de, de impuesto especial, aún si viene de México o de cualquier otro país. Eso es algo muy, muy nuevo. Eh, por último, hay formas de excluir este impuesto. Sí las hay, son raras, les soy sincero, son raras, son especiales y son particulares. Es decir, a alguien que necesita seguir importando un producto de chino y que piensa que no puede pagar ese 25% porque por una situación muy especial, muy de afectación, que no lo puede conseguir en otro, que es un producto muy especializado, que no lo puede conseguir en otro país o con otro proveedor de otros países, este, tiene el derecho de solicitar una exclusión. Em, Son difíciles de conseguir, sí, sí lo son, pero sí las hay. Sí existen exclusiones para ciertos casos. Eh, Hace pocos meses atrás, ciertas fracciones estaban exentas de este impuesto. Por ejemplo, ciertos productos médicos, como las jeringas, como los cubrebocas, como las batas, etcétera, estaban exentos. Ya no lo están. Pero sí existe otra exclusión para casos humanitarios y casos de salud, pero sí son muy, muy, muy especiales. Y por último, para cerrar, David y Guillermo, algo que no está relacionado directo con la sección 301 de China es el famoso, la sección 321, que es paquetería con valor de menos de $800. Eso califica dentro de minimis del valor para ser importado de una manera muy especial. Ese es un tipo de entrada muy, muy particular, que también tiene sus condiciones y también tiene sus requisitos, pero si califica, no se tiene que pagar ese 25% o 50% de impuesto. Entonces, pues esta es mis palabritas del tema de China, del tema del acero, del tema del aluminio, del tema del gran beneficio que tenemos, que es el TEMEC. Hay que aprovecharlo, hay que cuidarlo, hay que hacer nuestra diligencia, nuestra supervisión, nuestro control
para obtener ese compliance. Y veremos en los próximos meses cómo se desarrolla la política que desafortunadamente sí es una realidad y sí es un factor externo que hay que considerar, que eso puede, que eso cambia las cosas porque ahí es donde inician. Entonces, vamos a trabajar en estos siguientes meses, estar muy al pendiente y a las órdenes de todos ustedes para cualquier pregunta. Oscar, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por dar la plática en cuestión de este tema. Digo, no te quise interrumpir ahorita hace ratito, pero la verdad es que para todos los participantes, clientes, compañeros, la verdad es que decidimos iniciar esta plática con este tema porque hay varios factores. Nada más me gustaría, Oscar, si me lo permites, en primer lugar, agradecerte tantos años juntos y nunca habíamos organizado nada juntos. Entonces, Sí, no se nos había ocurrido, pero la verdad es que pues, la experiencia la tienes y nosotros como firma, conforme van pasando los años, la verdad es que hay un interés muy fuerte por seguir invirtiendo en México por parte de inversión extranjera directa. Entonces, lo que yo sí he visto ahorita es que es una realidad que, sobre todo de Asia, específicamente de China, ya se dieron cuenta de que Norteamérica está en una postura de cuidado del mercado regional. ¿Estás de acuerdo? Entonces, México todavía está luchando en esa parte, porque por un lado tenemos noticias de fuentes oficiales donde en los próximos meses se confirmaría la instalación de ensambladoras de capital chino en México, sobre todo en el centro del país, pero por otro lado, el gobierno federal actual ya se pronuncia en seguir y fortalecer el TEMEC o el Tratado de Estados Unidos, México y Canadá. Entonces, hay un tema político, como bien lo dijiste, y eso nos va a generar un poquito de incertidumbre política. En caso de nosotros, tenemos algunos clientes que han decidido esperar la inversión en México a reserva de quién va a ganar las elecciones en Estados Unidos. Digo, en México pues ya hasta tenemos nuevo gobierno federal, pero en Estados Unidos, corrígeme, pero en el próximo mes de noviembre se van a definir quién es el próximo líder por los 4 años en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, y por otro lado, también aquí este tema lo quisimos tocar por muchas razones, pero hay una en particular. Y una de ellas es, o la principal, es que como exportadores en México hacia Estados Unidos tengamos cuidado en, uno, hacer un correcto análisis de origen de las mercancías, de acuerdo con las reglas de origen del propio tratado. Número dos, asegurar el entendimiento de la regla de origen. Y número tres, emitir una certificación de origen en caso de que sí sea el producto elegible para efectos del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué lo comento? Ahorita voy a platicar un poquito de mi parte. Ahora nos vamos a cambiar el chip a México. Oscar, no te me vayas a desconectar. Seguramente pueden haber dudas al final. Me gustaría que nos acompañes hasta el final en el afán de poder complementar. Si la audiencia ahorita amarra lo que Oscar acaba de explicar junto con lo que vamos a explicar nosotros de este lado mexicano, pues la verdad es que se hace interesante la mancuerna y lo que sí es importante es comentarles que en la experiencia que nosotros estamos o que tenemos en los últimos años, vemos una postura de reducir las importaciones o estrategias legalmente hablando de los gobiernos federales para reducir las importaciones y concentrar el comercio un poquito más regional, ¿sí? Definitivamente estamos en un año políticamente interesante, pero sin embargo, pues el comercio, la manufactura, el consumo sigue.
Eso es importante. Entonces, pero desafortunadamente sí, como gobiernos, tanto Estados Unidos como México, pues dependemos de lo que el gobierno vaya a implementar, ya sea que gane por un lado Trump o por un lado Kamala Harris. Yo alguna vez, corrígeme, Oscar, si lo estoy diciendo mal, pero hace poco leí en Forbes que nos enfrentamos sí entre una incertidumbre del TLC o un proteccionismo fuerte para los próximos 4 años, porque por un lado, Trump es muy patriotista, hablando del pueblo americano, y por otro lado, una Kamala que aparentemente por su partido político no lo es, pero finalmente en la lectura que yo hice, la verdad yo lo desconocía, ella no votó a favor del TEMEC. Entonces, pues finalmente indirectamente hay una política de seguir protegiendo al mercado americano, obviamente, cuidar al consumidor local, cuidar los precios, etcétera. Entonces, todo esto está generando, pues, toda una revolución, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo, Guillermo. Definitivamente sí hay mucha incertidumbre y algo de miedo también, especialmente cuando escuchamos comentarios de líderes tan, em, vaya, tan destacantes que van a ser, que potencialmente van a ser los siguientes presidentes, el siguiente presidente de Estados Unidos, donde claramente señala o da a entender que quiere que no se vayan empresas americanas a fabricar productos en México, que no lo quiere. O cuando quiere incentivar que no siga sucediendo eso, que al contrario, algunos quieren minimizar ese movimiento o desacelerar el programa de las maquiladoras. Y pues en esencia creo que para eso está el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Pero sí hay un espíritu proteccionismo, como tú bien lo mencionas, hay también una subcultura de pro industria doméstica, algo que se puede escuchar bonito para muchas personas, pero también hay un tema económico, ¿no? Entonces, Sí, es un tema económico junto con un tema del Tratado de Libre Comercio. Todo se puede. Este, Creo que aquí pues, hay que mantener esas noticias bien presentes en el radar, porque pues, como comentas, todo puede suceder. Aunque lo veamos difícil, pues sí, todo puede suceder. Entonces, esa es la incertidumbre que existe hoy en día y que no es nueva, ya tiene varios años, em, pero que creo que cada vez se eleva un poco, ¿no? así es. Incluyendo México. No queremos decir que ahí está el foco rojo en México, que no lo está, pero sí es un tema que ha salido México en la prensa y directamente de estas palabras de los candidatos y de muchos senadores y congresistas. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Muy bien, pues yo nada más para concluir este primer parte del tema de las secciones 232, de la sección con China, del tema del TEMEC y lo que viene en Estados Unidos, pues yo nada más invitaría, aparte del certificado de origen, aquí a todos los que nos acompañan al tema de, estamos muy acostumbrados en México a que nuestras exportaciones son hacia Estados Unidos, suelen hacerse con Incoterms bajo Xworks o bajo Incoterm FCA principalmente. Es decir, ya el cliente se hace responsable de el resto del proceso logístico, pero también del proceso aduanal. Entonces, la intención de nosotros esto es ir un paso más adelante. Estamos aprendiendo que comercio exterior en México
o estamos buscándole la forma de transmitir que el comercio exterior en México no se trata de un área, un departamento, sino que se trata de un acompañamiento por parte de las organizaciones, hablando de áreas de finanzas, hablando de áreas de planeaciones de materiales, hablando de ventas, hablando de compras, porque estamos ante desafíos y nuevos retos que las organizaciones que no adopten los nuevos desafíos o retos en la forma en cómo se están presentando las cosas, lo estamos viendo. Hay organizaciones que hace 10 años eran grandísimas y hoy 2024 pues han desaparecido por falta de esa estructura. Entonces, yo quisiera iniciar con esa parte de empezar un nuevo modelo con miras al cierre del 2024 y con miras al cierre de 2025, en donde incluso la autoridad en México, hablando legalmente hablando, está involucrando al staff gerencial, a los directores de las empresas en ciertos programas, certificaciones, para que se alineen a las nuevas formas de trabajo. Una organización que no lo esté haciendo, la verdad es que consideramos que va a ser complicado la existencia para los próximos años. Obviamente estamos hablando de temas de largo plazo, quizá no nos toque, quizá sí, pero finalmente eso es importante, cambiar la perspectiva y darle una visión a largo plazo y ver en dónde me tengo que involucrar ahora, porque lo estamos viendo hoy en día en muchas, desde auditorías, cambios de ley en publicaciones, etcétera, ¿no? Entonces, aquel director, aquel gerente que se empiece a involucrar o aquella organización que sea interdepartamental, la verdad es que yo veo el éxito de las cosas en esto, ¿verdad? Y que con eso yo quisiera iniciar esta segunda parte, que debo de confesarles que el pasado 14 de octubre, es decir, el lunes de la semana pasada, pues se hizo una realidad, una publicación en México que venía sucediendo o que se escuchó en semana anterior. Entonces, quisiera enfocar esta plática un poquito más en el tema nada más de la certificación de IVA. Obviamente eso nos lleva a otros temas de certificaciones, como el tema de certificaciones en OEA, etcétera, pero lo voy a enfocar un poquito más en esa parte. Si alguno de ustedes, de los que se registraron a la sesión, llegan a tener alguna duda en particular de algún otro tema relacionado con la publicación, la verdad es que con toda confianza los invitamos a que nos manden un correo en el afán de poder aterrizarlo, ¿no? Por temas de tiempo lo quisimos hacer así y quisiera nada más como antecedente subrayar la parte de la fiscalización. El tema de la fiscalización, aquí para todos los que estamos conectados, definitivamente es un tema de hoy, derivado de la continuidad del mismo partido político a nivel federal, pues eso va a permitir eficientizar el proceso interno. Va a haber una continuidad, obviamente hay cambios, pero finalmente ya hay una experiencia de 6 años atrás a nivel federal de poder cómo manejar estructuralmente desde las finanzas, de la parte legal, etcétera, y ante reformas que se están escuchando, que se aprobaron o están por aprobarse, pues la verdad es que no nos queda más que cambiar la mentalidad a una manera más preventiva, buscar la forma del procedimiento interno, de fortalecer ese proceso interno para poder evitar un programa de fiscalización agresivo por parte del gobierno. En este caso, el gobierno, el mensaje es claro. Por un lado, no hay un incremento de impuestos ahorita. Aparentemente ya está confirmado, al menos para el 2025, en lo que se publica los próximos presupuestos para el próximo año por parte de la Federación. Ya prácticamente está confirmado, no habrá incremento de impuestos, pero pues obviamente sí hay promesas de campaña que hay que cumplir. Y eso nos lleva a las conclusiones de procedimientos de fiscalización, procedimientos de regulaciones o burocratización en procedimientos aduanales y fiscales. Y la otra, el último punto de esta lámina, pues es el tema de el reducir las importaciones. Hace 2 semanas, 3, por parte de Secretaría de Economía, con el nuevo secretario, que es Marcelo Ebrard, anunció con miras a la renovación del TEMEC para el 2026, se van a abrir mesas de trabajo en el segundo semestre del próximo año, pero dentro de su publicación por parte de Secretaría de Economía habla de reducir las importaciones de origen y de procedencia de Asia, principalmente de China. Y creo que lo estamos viendo. Desafortunadamente,
con el tema de los permisos previos, que al menos por lo pronto con Secretaría de Economía, lo estamos viendo en el sentido que se emitieron publicaciones en el mes de abril pasado. Hay una no objetividad por parte de la autoridad en revisar los documentos, lo que nos está generando retrabajos. Tenemos casos de clientes donde contaban con almacenes en México de materias primas para poder, pues obviamente, surtir las necesidades de sus clientes. Sin embargo, pues ahorita muchas de las mercancías están siendo detenidas previo a importación, es decir, en aduana, y eso está generando pues costos extras o adicionales por parte de la autoridad hacia el importador. Obviamente en este caso yo hasta ahorita siempre he dicho, existen formas legales de poder actuar. Obviamente existen figuras en México como los recintos fiscalizados estratégicos, como el depósito fiscal, que minimiza esos impactos, pero finalmente sí es importante nada más tener claro por dónde va la estrategia de la autoridad, y eso es importante para poder lograr el éxito el día de mañana en la manera de ser un poco más o fortalecer nuestro procedimiento interno desde una perspectiva más preventiva. ¿Sí? Yo les decía ahorita, lo vamos a enfocar un poquito más en el tema del esquema de certificación. Cuando nosotros tenemos clientes extranjeros, siempre les digo, la certificación es para un beneficio tuyo en México, y el Tratado de Libre Comercio es para que tú le extiendas los beneficios a tu cliente. Ya lo comentamos ahorita, el no hacer análisis de origen, el no complementar o emitir un certificados de origen, o tomar a la ligera las reglas de origen o el procedimiento de la sección 232 o de la sección 301 con China, pues eso puede llevar a impactar que los clientes estén pagando más. Y finalmente, yo lo quiero comentar aquí porque el que al final del día va terminando pagando, pues es el consumidor final. Entonces, por eso vemos índices de inflación que se mantienen altos, pero bueno, finalmente pues son regulaciones macroeconómicas que los gobiernos están implementando en formas de proteccionismo, y pues es importante nada más que lo contemplemos. Entrando ya en materia del esquema integral de certificación, y aquí quiero nada más tocar el tema en un inicio con el tema de la regla 711, que como ustedes saben, estoy hablando de las reglas generales de comercio exterior y haciendo hincapié del tema de que se publicó en la edición vespertina el pasado 14 de octubre. Pues tuvimos algunas modificaciones. Sabíamos que iba a haber una modificación por parte de la autoridad, pero también teníamos versiones donde habría otros beneficios. En este caso, pues realmente la publicación va más en sentido de regular, o incluso yo les diría que esta publicación también contempla modificaciones a la lectura de la interpretación de la regla de algo que en la práctica ya se venía haciendo. Entonces, pues obviamente la autoridad se cuida y hace esa modificación en el texto o en la redacción para efectos de poderlo dejar claro. En este caso, estamos viendo aquí en esta lámina dos modificaciones, hablando de la fracción 3 y de la fracción 4, en donde aquí se hace algo interesante. Ustedes saben que la certificación te pide o te venía pidiendo tener 10 personas como mínimo. En este caso, para los grandes contribuyentes, pues no es tema, sabemos que es claro, pero sí lo es para empresas medianas, pequeñas, o bien sí lo es para nuevas inversiones. Porque la pregunta es, ¿cómo me puedo certificar en IVA si tú me pides 10 personas cuando apenas estoy haciendo el inicio de la operación o cuando apenas voy a arrancar? Entonces, pues eso la autoridad no lo entiende, y ahora con esta publicación lo deja más claro y te dice que esas 10 personas tienen que ser exclusivamente dedicadas a la actividad productiva que dices que vas a llevar a cabo o a la prestación del servicio. Es decir, que partiendo de una interpretación a la lectura de la regla, si tú tienes 10 trabajadores que sumen el total de tus personas registradas en el IMSS, pues eso genera confusión, porque la pregunta es, ¿a poco los 10 se dedican a la actividad productiva? ¿Dónde están los administrativos? ¿Dónde están los contadores? ¿Dónde está la gente de recursos humanos? Entonces, aquí es importante nada más esta parte de hacer esa segregación. Hay que recordar
que esta publicación entró en vigor al día siguiente de su publicación, excepto lo que señalan los transitorios, que ahorita vamos a comentar. Pero sí es importante nada más esa parte y que contempla ya el tema, regresamos al concepto de la subcontratación, pero de servicios especializados, ¿verdad? Entonces ya lo contempla la modificación de la fracción 4, de la fracción 3, perdón, y en la fracción 4 viene la parte de no encontrarse pues el listado de empresas publicadas, nada más se agrega aquí el inciso C, que corresponde a empresas conforme al 69-B bis del noveno párrafo del Código Fiscal de la Federación. Aquí hay tres supuestos, el inciso A y el B ya venían, el inciso C se agrega. Aquí es importante que revisemos que no caigamos en ninguno de los supuestos. Obviamente estamos hablando de que este artículo se refiere a que no estés dentro de la lista negra que el SAT nombró hace tiempo, que le iban a llamar el listado de contribuyentes que se encuentren en la lista negra. Entonces, sí es importante eso, nada más para efectos de poder asegurar que estamos manteniendo en nuestro nivel. Repito, quizá la gente de comercio exterior esto no lo revisa, o la gente de aduanas, pero sí es importante y estamos aprendiendo que esto es un tema interdepartamental. En el caso de la misma regla, en la fracción 9, no se distingue muy bien, pero estamos tratando de marcar en negrito lo que se agrega. En esta parte de la fracción 9 se agregan dos palabras que son los requisitos y obligaciones derivados de la visita de inspección o supervisión. En esta parte nada más es importante que se aclara que una visita de inspección o de inspección tiene como objetivo el cumplir con los requisitos y las obligaciones derivados de la certificación. Entonces, nada más recuerden que si ustedes están por certificarse o están en ese proceso, esta regla te dice que la autoridad te puede ir a visitar eh, por el procedimiento de solicitud. Por otro lado, si tú ya estás certificado, la autoridad contempla que va a haber un seguimiento para el cumplimiento de tus requisitos y obligaciones derivado de la autorización de esa certificación. Entonces, es importante esta parte. Asimismo, la fracción 14, que pueden ver aquí, pues lo más novedoso y lo más representativo que ahorita vamos a comentar también, pues es el tema de la creación del apartado C dentro del propio anexo 24 de las reglas generales de comercio exterior. Sí, yo nada más quiero ahorita comentarles que el anexo 24, acuérdense que parte del artículo 59, fracción 1 de la ley aduanera, y ahí vienen dos cosas interesantes. Siempre han venido,